Bienvenidos a su curso de Física 200. En esta oportunidad hablaremos de dos ejemplos de transferencia de calor por conducción de nuestro libro de texto de Cyril Szymanski. Veamos el ejemplo 1712 que dice lo siguiente. Una barra de acero de 10 centímetros de longitud se suelda extremo con extremo a una barra de cobre de 20 centímetros de longitud. Las barras tienen la misma sección transversal cuadrada de 2 centímetros por lado. El extremo libre de la barra de acero se mantiene a 100 grados Celsius poniéndolo en contacto con vapor de agua. Y el extremo libre de la barra de cobre se mantiene a 0 grados poniéndolo en contacto con hielo. Ambas barras están perfectamente aisladas por sus costados y nos piden calcular la temperatura de estado estable en la unión de las dos barras y la tasa de flujo de calor total. Veamos el esquema o el dibujo que representa esta situación. Vemos que tenemos la barra de acero de 10 centímetros unida a la barra de cobre de 20 centímetros directamente. En este punto de la unión es donde nos piden calcular la temperatura de la misma. Al lado izquierdo tenemos la temperatura al lado de la barra de acero, el extremo libre de 100 grados Celsius, y en el lado de cobre 0 grados Celsius. Como vimos en la teoría, la transferencia de calor o la corriente de calor debería ir desde la temperatura más alta hacia la temperatura más baja a través de estas barras, en el orden decreciente como ya lo habíamos denotado anteriormente. Se nos piden dos cosas. Primera, calcular esta temperatura en la unión, y segundo, se nos pide determinar lo que es la tasa de flujo o corriente de calor. Para esto necesitamos primero recordar la ecuación de corriente de calor que aparece aquí, donde H es igual a K por A por TH menos TC sobre L, donde ya conocemos qué significa cada una de esas constantes físicas. Algo interesante es que la configuración que se nos muestra es una configuración que podemos llamarla en serie, donde la corriente de calor debe ser la misma o igual la que pasa a través de lo que es la varilla de acero y lo que es a través de la varilla de cobre. ¿Qué significa eso? Que cuando tenemos básicamente una unión de dos materiales donde se transfiere calor, la corriente de calor que pasa por una, en este caso hablaremos del acero, H sub S, por sus siglas en inglés de steel, es igual a la corriente de calor también que pasa por la varilla de cobre. Por eso cuando miramos la solución, pues nos damos cuenta que si igualamos ambas corrientes de calor, podemos tener un sistema de ecuaciones o una ecuación muy particular para poder determinar dicha temperatura en unión. Entonces, si igualamos esas corrientes de calor, decimos que HS es igual a lo que la ecuación nos dice, que es K, que sería la conductividad térmica del acero, por la sección de área A, por TH menos T, que es la temperatura en la unión. Recordemos algo importante. Siempre vamos a hacer la diferencia de la temperatura TH menos temperatura TC. Sin embargo, cuando hablamos de TH nos referimos a la temperatura alta menos la temperatura baja. Mucho cuidado. No vamos a confundir de manera directa esta relación TH menos TC. No. Porque la temperatura, recuerden que va en un orden descendente. O sea, si vamos hablando del acero, la temperatura alta es TH, la temperatura baja es la temperatura de la unión. Si estaríamos hablando nosotros del cobre, la temperatura alta es la temperatura de la unión y la temperatura baja es la temperatura TC. Por eso es que cuando hablamos del acero, como lo vemos aquí en esta expresión, colocamos la temperatura TH al lado del acero, miren, menos la temperatura T, que es la temperatura en la unión, que es una temperatura más baja. Eso entre lo que es la longitud del acero por donde va a pasar nuestra corriente de calor. Y eso debe ser igual a la corriente de calor en el cobre. Nuevamente tenemos el K del cobre, la sección de área A, que en ambos casos es la misma. Y ahora, como observan aquí, la temperatura T en la unión es la temperatura mayor, viene siendo TH. Y la temperatura TC es la temperatura al lado más frío del sistema. Entonces tenemos siempre que respetar esa relación de TH menos TC. Ojo, no confundir eso de manera directa y pensar directamente en lo que sucede sobre cada elemento que estamos estudiando.
Muy bien. Vamos a ahorrar un poco esto para liberar un poquito de espacio directamente. Los invito a que lo vean cuidadosamente si lo quieren repetir. Una vez que hemos planteado esa igualdad y hacemos un poco de álgebra, miren, podemos determinar a través de un factor común la temperatura T y despejar para ella. Y resulta que nos queda esta expresión total del sistema. Los invito a que con mucho cuidado puedan revisar este despeje de una manera muy detallada. ¿Qué hacemos ahora? Pues simplemente sustituir los valores que nos dan la longitud de la varilla de acero, la longitud de la varilla de cobre, los valores de las temperaturas TH y TC, los valores de lo que son conductividades térmicas de los materiales, y vamos a obtener en su momento la temperatura en la unión. Algo muy importante es que debemos trabajar o tratar de trabajar siempre en el sistema de unidades correcto. ¿Qué significa? Que esta longitud de 10 centímetros la vamos a pasar a metros, igual que la de 20 centímetros del cobre también la vamos a pasar a metros, para que no tengamos un error en las unidades del sistema. Cuando hacemos los cálculos correspondientes, obtenemos que la temperatura en la unión es el siguiente valor, el que aparece aquí, miren jóvenes, 20.7 grados Celsius. Y tiene sentido, esa temperatura debe ser menor a la temperatura TH en el lado más caliente de la varilla de acero y mayor a la temperatura TC en el lado más frío de la varilla de cobre. Entonces, por lo menos el valor que nos da es un valor lógico desde el punto de vista físico, pero cuidado, tengan mucho cuidado. Los invito a que hagan unas 2 veces ese cálculo, 3 si pueden, para confirmar que todo esté correcto, porque a veces podemos obtener un valor que aparentemente sea correcto, pero no lo es. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, nos están pidiendo lo que es el flujo o la tasa de calor. De cualquiera de las dos relaciones, ya sea del acero o ya sea del cobre, simplemente sustituimos el valor desconocido de la temperatura y debe ser igual, ya que estamos hablando de que es una conexión en serie. Y aquí lo demuestran. Si encontramos la corriente de calor que fluye sobre la varilla de acero y la que fluye sobre la varilla de cobre, automáticamente vemos que es la misma, de 15.9 watts. Pero ¿qué sucede si nuestra configuración no es en serie, sino que en paralelo? Pues resolvemos un problema similar en la ecuación, en el ejemplo 1713, perdón, y vemos nosotros que tenemos una configuración un tanto distinta. Ahora vemos que tenemos la varilla de cobre y de acero por separada, ambas a una temperatura en sus extremos de 100 y de 0 en el sistema. Ahora, en este caso, la corriente de calor aumenta, ya que fluye corriente de calor por la varilla de cobre por separado y la varilla de acero por separado. En este momento, lo que sucede ahora es que H del acero más H del cobre es el H total del sistema, o la corriente total que pasa a través de ella. Entonces, en este caso, pues, es un poco más sencillo determinar, y lo que nos estarían pidiendo es este H total. ¿Qué hacemos? Simplemente plantear la ecuación de conducción, hacer las sustituciones correspondientes y sumarlas. Y nos damos cuenta que el valor es de 97.1 watts. Algo interesante es que el valor de la corriente de calor en paralelo es mayor que el valor de la corriente de calor en serie. Y tiene sentido, ya que se reparte el flujo a través de los dos materiales por separado, de un extremo a otro, de cada una de las varillas. Los invito a que hagan un repaso y que puedan revisar a detalle estos problemas. Cualquier duda o consulta la pueden hacer a su profesor o se pueden ser atendidos a través de la plataforma virtual. Muchas gracias, éxitos.